En este video voy a retomar lo de la videoconferencia debido a que sí hubo un error con el video. Entonces vamos a ver lo que vimos en la conferencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la suma de los ángulos internos de un triángulo? Y que habíamos dicho que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre van a ser igual a 180 grados. ¿Recuerdas eso? Bueno, en este video vamos a ver unos ejemplos de distintos triángulos en los cuales el resultado siempre de los ángulos internos nos tiene que dar un total de 180. O vamos a ver ejemplos, ¿sale? Yo tengo un triángulo equilátero. Ese triángulo equilátero, como su nombre lo dice, es equilátero. Este mide 60 grados. 60 grados. Y por lo tanto, el otro ángulo también va a medir 60 grados. ¿Sí? Perfecto. Pero vamos a suponer que tú en un examen te encuentres con este problema en el cual te digan, calcula el valor de alfa. ¿Sale? Y a partir de esos dos triángulos tú tienes que calcular el valor de alfa. Gracias a lo que vimos en la clase pasada o en la conferencia y lo que te acabo de explicar ahorita, que la suma de todos los ángulos internos, vamos a suponer que yo a este le voy a llamar teta, a este le voy a llamar beta. Quiere decir que si yo sumo teta más alfa más beta, el resultado siempre va a ser 180 grados. Si yo conozco dos valores, puedo calcular el tercero sin ningún problema. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en este caso identifico cuáles son los valores de los ángulos que tengo, que es beta, si lo conozco. También conozco teta, que sería este de aquí. ¿Recuerdas lo que ya has visto? Vamos a sustituir esos datos. Vamos a sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Conocemos el valor de teta, que es 60 grados, más, no conozco alfa, por lo tanto alfa lo voy a dejar tal como está, más, si conozco beta, que tiene un valor de 60 grados, y todo esto va a ser igual a 180 grados. Tenemos que dejar a la incógnita aquí. En este caso la incógnita es el ángulo alfa. ¿Qué voy a hacer con los otros dos ángulos? Pasarlos hacia el otro lado donde se encuentran ángulos para que quede ángulos con ángulos y en este caso valor que no conozco, que sería la variable en este punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Dejo la variable aquí, que es la que no sabemos cuál es, en este caso es el ángulo que no conocemos. Y si este está positivo, ¿cómo va a pasar del otro lado? Tenemos 180 menos 60. Lo pasamos como negativo. Si este está positivo, ¿cómo va a pasar? De igual manera va a pasar como negativo. Teniendo ya estos datos, entonces puedo proceder a hacer la resta. 180 menos 60 nos da 120. Y 120 menos 60 nos da que alfa tiene un valor de 60 grados. Por lo tanto, ya conocemos el valor también de este ángulo, que son 60 grados. ¿Entendido? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, se nos presenta un triángulo rectángulo, que es con el que más vamos a trabajar en esta clase. Y en ese triángulo rectángulo ya sabemos que, por ende, tenemos un ángulo de 90 grados. Vamos a suponer que el profesor me dio este ángulo, que le vamos a poner un valor de 45 grados. Y me pide calcular el valor de teta, ¿sale? Me pide calcular este valor. Para encontrar el valor del ángulo que nos hace falta, hacemos lo mismo que hicimos ahorita.
yo puedo nombrar este como alfa y este como beta. ¿Sale? Bueno, ya sabemos que la suma de teta más alfa más beta siempre va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, lo que hago es sustituir los valores que sí conozco y voy a dejar pendiente el valor que no conozco. Valores que sí conozco. Teta, no lo conozco. Valor que sí conozco, conozco el valor de alfa. Alfa tiene un valor de 90 grados. Más, también beta lo conozco. Beta también tiene un valor de 45 grados. Y todo eso va a ser igual a 180 grados. Bueno, ya teniendo esos datos, podemos proceder a pasar los ángulos que sí conozco hacia la derecha y dejar el que no conozco en la izquierda. Nos quedaría teta es igual, si está positivo, ¿cómo va a pasar? Negativo. Entonces tendríamos 180 que no movimos, grados, menos 90 que si lo movimos del lugar, y por último, si está positivo, el 45 grados, ¿cómo va a pasar hacia el otro lado? Como menos 45 grados. Teniendo esta resta, lo que procedemos a hacer es cálculo básico, aritmético. 180 menos 90 nos da 90. 90 menos 45 nos da un ángulo de 45 grados. Quiere decir que con esto ya tenemos el valor del ángulo que estamos buscando y teta es igual a 45 grados. ¿Sale? Bueno. Vamos a tener otro tipo de triángulo. Si te fijas, es un triángulo un poquito distinto a los que hemos visto, en el cual nos dan de igual manera desde el inicio dos ángulos. Y el profesor me dijo que este era el ángulo teta, el ángulo alfa y el ángulo beta. Y únicamente me dio dos valores. Vamos a poner algo básico. Este vale 25 grados. Este vale 90, vamos a poner 100 grados. Y tengo que calcular el ángulo teta. Bueno, recordando, ya sabemos que el ángulo teta, que es el que no conozco, más 25 grados más 100 grados van a ser igual a 180 grados. Procedo a pasar los números que sí conozco y dejar el que no conozco, lado izquierdo, los que sí conozco, lado derecho. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Teta es el ángulo que no conozco, va a ser igual a 180 grados. Si está positivo el 25, ¿cómo pasa? Como negativo, 25 grados. Si el 100 está positivo, ¿cómo pasa? Menos 100, de igual manera, negativo, ¿verdad? Procedo a hacer la resta de 180 y me queda teta va a ser igual a 180 menos 25 son 155. 155 menos 100 nos da un total de un ángulo de 55 grados. Quiere decir que ya conozco el valor de teta y que su valor es de 55 grados. Otro ejemplo. Ahora tenemos otro tipo de triángulo que es muy diferente a los otros tres que hemos visto. Y vamos a suponer que me dan este ángulo, este de aquí, y me están pidiendo que yo revise el último. A este le vamos a llamar teta, a este le vamos a llamar beta y a este le vamos a llamar alfa. Teta tiene un valor de 25 grados.
Beta tiene un valor, vamos a ponerle de 79 grados. Y me están pidiendo que yo calcule el valor de alfa. Volvemos a hacer lo mismo. Es un procedimiento que ya sabemos. De hecho, ya me puedo brincar pasos con lo que hemos visto. Y puedo decir, alfa, que es el que no conozco, va a ser igual a 180 grados menos 79 grados menos 25. ¿Por qué hice eso? Porque ya conociendo el cómo voy a trabajar, en este caso que se pasa negativo, pues puedo hacerlo desde ahorita para no tener que hacer procedimiento o para ahorrarme un poco de procedimiento en ese punto, porque el procedimiento aún así lo estamos haciendo, pero hacemos un poco menos de procedimiento al realizarlo así como lo hice ahí. Entonces tenemos que 180 menos 79 van a ser igual a 101 grados, ¿sale? Y 101 grados menos 25 nos va a dar un total de 76 grados. Quiere decir que el ángulo alfa va a medir 76 grados y ya pude calcular lo que es los ángulos internos que me están pidiendo del triángulo. Y ahora sí, esto como apunte. Recuerda que no importa si es escaleno, rectángulo, isósceles o equilátero, hablando de triángulos, ¿verdad? Si es un triángulo escaleno, si es un triángulo rectángulo, si es un triángulo isósceles o un triángulo equilátero, siempre tienes que recordar esto. La suma de sus ángulos internos siempre va a ser o será 180 grados. Siempre va a ser esa cantidad. Pero ¿qué pasa en este caso si contamos con medida de ángulo externo y no interno? ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que yo tengo un triángulo donde el profesor me dio este ángulo externo y posiblemente este interno y me dijo calcula este de aquí. A partir de eso tengo que hacer unos pequeños cálculos que no está difícil. Necesito que recuerdes esto que vamos a ver. La idea es de que no te preocupes, solo tiene que bastar con recordar los siguientes ángulos para que puedas calcular los ángulos internos, puedas hacer los cálculos de los ángulos internos. Y son 3 ángulos básicos que vas a recordar. Hay más, pero en este caso te voy a mostrar 3 que son los que tienes que recordar. Primero tenemos el ángulo que es de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados lo conocemos como ángulo recto. Después tenemos el ángulo que es un ángulo de 180 grados, el cual se le conoce como ángulo llano. Y después tenemos el ángulo de 360 grados, que es el que abarca un círculo completo, y ese ángulo lo vamos a llamar como ángulo completo, lo vamos a conocer como ángulo completo. Ángulo recto, ángulo llano, y por último tenemos el ángulo completo. Siempre tienes que recordar sobre todo estos 3 tipos de ángulos que te van a ayudar. Ya más o menos conociéndolos, entonces procedemos a la siguiente actividad. Vamos a suponer de que tenemos 2 ángulos, el cual únicamente nos están dando un ángulo interno, que vamos a poner que este mide 29 grados. Bueno, vamos a hacer una cosa diferente. Nos dieron, el profesor para el examen nos dijo que este ángulo que tenemos aquí tiene un valor de 105 grados. Y fue todo lo que nos dio. No nos dio nada más. Pero tú al observar la figura te das cuenta de que este triángulo es un triángulo rectángulo y por lo tanto ya sabes que tiene un ángulo de 90 grados. Para poder hacer esto, lo primero que necesitamos conocer, lo que vimos ahorita, es que la suma de los ángulos internos, o sea, dentro de un triángulo,
siempre tienen que ser 180 grados, o sea, la mitad de un círculo, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más abajo este ángulo. Así. Entonces lo que tengo que hacer es calcular este ángulo que nos hace falta, que lo vamos a llamar teta, a este lo vamos a llamar beta para no perdernos, y a este interno, al interno lo vamos a llamar alfa, ¿sale? Estamos hablando del ángulo interno. Pero ¿cómo le vamos a hacer para calcular ese ángulo interno? Ahí la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿te acuerdas que te mencioné que había tres tipos de ángulos? El recto, el llano y por último tenemos el completo. Bueno, si tú te fijas en esta parte tenemos una línea recta en la cual si yo junto esta parte tengo la mitad de un ángulo completo, ¿verdad? Que también se puede conocer como un ángulo llano. Es como si a este ángulo llano le quitaras un pedazo y te dijeran que aquí vale 30. Tú ya sabes que todo el ángulo mide 180 y le quitaron 30. ¿Cuánto te queda? Pues te queda 150, ¿verdad? Una pequeña resta, es como cortarle un pedazo a un pastel y sabes cuánto te queda con lo que le quitaron. Bueno, ya conociendo eso, aquí se formó un ángulo llano. Un ángulo llano es igual a 180 grados. Si yo le resto los 105 que sí conozco, me va a dar un total o me va a dar un valor del ángulo interno que es el que yo necesito conocer y por lo tanto 180 menos 105 nos da un ángulo de 75 grados. Quiere decir que la parte interna de ese ángulo van a ser 75 grados. Ya conociendo dos ángulos, en este caso si te fijas ya conozco dos ángulos, me hace falta un tercero. Pero con estos dos ángulos ya puedo calcular el tercer ángulo que tengo. Recuerda que no puedo hacerlo con un ángulo interno y un externo. Siempre deben de ser los ángulos internos de un triángulo. ¿Entendido? Bueno, continúo. Son teta es igual a 180, que ya sabemos que la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180, menos 75 menos 90. Entonces quiere decir que teta va a tener un valor de 180 menos 90 nos da 90. Y 90 menos 75 tiene un valor de 15 grados. Quiere decir que teta va a valer 15 grados. Quiero mencionarte que los dibujos son únicamente interactivos, no equivalen a los ángulos que estamos viendo en este momento. Estamos hablando que 15 grados nos daría un grado más o menos o un triángulo más o menos formado de esta manera. En este caso, vuelvo a repetir, el triángulo únicamente es visual para hacer los cálculos, no representa los ángulos que estamos viendo, únicamente es meramente visual. Bueno, ya tenemos el valor del triángulo, pero ahora vamos a ver qué pasa con este triángulo que tenemos aquí. Tenemos este último triángulo, el cual nos dieron las medidas del ángulo externo y la medida de este ángulo externo también. Este ángulo externo nos dijeron que tenía un valor de 329 grados y este ángulo interno tenía un valor de 108 grados. Entonces nos pidieron que nosotros calculáramos el ángulo que faltaría, que sería el tercero. Vamos a ponerle el nombre para no perdernos. A mí me interesan los ángulos externos, más no los internos, no me interesan los ángulos externos. En este caso yo voy a completar para decir que el ángulo que me interesa es ese rojo y también el ángulo que me interesa es este rojo. Si te fijas, aquí parece un quesito como mochado, le mocharon una partecita y lo que podemos medir es la parte que todavía tenemos, no podemos medir la parte que se llevaron, ¿sale? Bueno,
Yo le voy a llamar a este ángulo interno, le voy a llamar teta. A este ángulo interno le voy a llamar beta. Y a este ángulo interno le voy a llamar alfa. Para conocer los valores, primero necesito calcular los ángulos internos, porque de nada me sirven los ángulos externos. Si nosotros nos fijamos aquí arriba, se forma un círculo completo al juntarlo con esta línea que nos hace falta, o ese ángulo que nos hace falta. Un círculo completo son 360 grados. Y nos están dando un valor que sí conocemos, que son 329. Pero a mí me interesa este pedacito, ¿verdad? Entonces voy a decir 360 menos 329 va a ser igual a teta. Si yo resto a 360, le resto 329, en total nos quedaría que teta es igual a 31 grados. Ya conozco el primer valor, y el primer valor es teta es igual a 31 grados. Pero antes de calcular beta, necesito calcular alfa. ¿Por qué? Porque aquí tengo ángulo externo, más no el interno. Si nosotros nos fijamos en esta parte, se forma un ángulo llano. Un ángulo llano son 180 grados completo, ¿verdad? Desde aquí hasta acá. Pero resulta que a mí nada más me están dando un pedazo del ángulo. Me están diciendo un pedazo del ángulo. Y yo debo de calcular lo que resta. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, 180 menos los 108 que tengo arriba, 108 grados, nos da un total de 72 grados. Quiere decir que ya conozco, y esto va a ser igual a alfa, ¿verdad? Quiere decir que ya conozco el valor de alfa, que es igual a 72 grados. Ahora sí, ya puedo conocer el valor de beta. Y beta va a ser igual a, recuerda que tenemos 180, que es el ángulo que, la suma de todos los ángulos internos, 180 grados, menos los ángulos que sí conozco, que sería el ángulo de 31, menos el otro ángulo que sí conozco, que serían 72 grados. Procedo a hacer la resta pertinente, y 180 menos 31 nos da 149. Y 149 menos 72 nos da un total del ángulo de 77. Quiere decir que beta, bueno, lo voy a poner aquí, beta es igual a 77 grados. Si yo hago la suma de 31 más 72 más 77, me va a dar de igual manera 180 grados. ¿Entendido? Así de fácil es calcular lo que vienen siendo los ángulos internos a partir de los ángulos externos de un triángulo. Después vimos un tema que se llamaba congruencia y semejanza. La primera pregunta, o más bien, la primera pregunta que les hice fue, ¿qué es congruente? Y pues aquí te explico que dos figuras son congruentes, en este caso que si sus lados corresponden y tienen la misma longitud y sus ángulos. En este caso, que sean la misma medida tanto de su longitud y tanto de sus ángulos. Prácticamente ustedes me lo dijeron. Profe, entonces congruente quiere decir que es igual. Pues sí, prácticamente estamos hablando que el ser congruentes es ser igual en medida de ángulos y de lados. Podría variar en lo que viene siendo colores, por eso no se le conoce como iguales, sino congruentes, porque podría variar en colores y entonces no serían iguales, ¿verdad? Por eso le llamamos congruentes. Y también hablamos de semejante. ¿Qué quiere decir semejante?
Ustedes me lo comentaron con sus palabras que eran figuras que se parecían mucho o que se parecían, que tenían los mismos ángulos, pero en este caso que sus medidas eran diferentes. Y yo te lo explico aquí. Dos polígonos semejantes se les conoce como semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos. Son proporcionales. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? Quiere decir que vamos a ver el mismo lado, pero más grande. Eso quiere decir proporcional, ¿sale? No van a ser iguales en este caso. Y para ello se cumplen los mismos casos respecto a la razón entre sus lados, perímetros y áreas que las vistas para los triángulos. Entonces ya sabemos que congruente es mismos lados, mismos ángulos. Quiere decir que vamos a tener una figura prácticamente igual. Y semejante quiere decir que vamos a tener figuras muy semejantes entre sí, pero que pueden variar en medida, aunque sus ángulos tienen que ser los mismos para que pueda ser semejante. Y en este caso, la razón entre sus lados, que tienen que ser homólogos en cuanto a sus proporciones. ¿Qué quiere decir homólogos? Tenemos que ver las caras, acomodarlo. No nada más porque los lados son iguales, pero están diferentemente acomodados, la figura va a ser igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a ver un ejemplo de congruente. Vamos a tener un triángulo, este pequeño triángulo que es el triángulo azul, y tenemos el triángulo amarillo. Estos dos triángulos son diferentes. Posiblemente yo los veo diferentes, ¿no? Profe, uno es azul y uno es amarillo. Por esa razón no se le conoce como congruente. No se le conoce como iguales, ¿verdad? Se le conoce más que nada como una congruencia entre sí. Si fueran iguales, pues los dos estarían acomodados igual o estarían pintados del mismo color, entonces ya diríamos que son iguales. Pero vamos a ver qué hay entre estos dos triángulos. ¿Qué dices tú? ¿Son congruentes o son semejantes? ¿Se parecen? Posiblemente no, ¿verdad? Quiero decirte algo, la congruencia y la semejanza no importa cómo tienes acomodado tus figuras. Pueden estar giradas, pueden estar volteadas, pero al momento de tú hacer un giro, acomodarlas, te deben de empatar esas figuras. Si te empatas, son congruentes. En este caso tenemos el triángulo amarillo, tenemos el triángulo azul. Si te fijas, lo estoy girando. El triángulo azul ya se parecen, ahora sí, ya tienen como un cierto parecido las dos figuras, ¿verdad? Si te fijas, lo único que hice fue girar lo que viene siendo el triángulo. No hice ningún movimiento en cuanto a medidas. Vuelvo a girarlo como estaba. Y ahora sí, tenemos dos triángulos que ya se parecen. Pero vamos a ver si son congruentes, a lo mejor las medidas son distintas. Para ver si son congruentes, vamos a hacer transparente el amarillo y así poder ver si empatan los dos, ¿verdad? Si estos dos empatan, quiere decir que son triángulos congruentes. ¿Qué quiere decir? Si los lados y los ángulos son iguales, quiere decir que sí tenemos una figura congruente. Entonces empezamos a revisar si son congruentes. Si te fijas, los dos triángulos empataron correctamente en sus lados, en sus ángulos, es la misma medida, por lo tanto estos triángulos se les puede llamar que son congruentes. Pero vamos a ver qué es semejante, la diferencia de congruente. Ya dijimos que congruente, si te fijas, los dos triángulos empataron. Tenemos el triángulo azul y el triángulo que era amarillo, que lo hicimos transparente para poder ver el empate de los dos, ¿verdad? Para ver que son exactamente iguales, nada más los colores cambian, por eso se le conoce como congruente. Ahora tenemos dos triángulos, que si te fijas, aquí sí se nota la diferencia. Tenemos un triángulo grande y tenemos un triángulo pequeño. Pero aquí notamos algo, esos dos triángulos tienen algo en común. La figura, ¿verdad? Son semejantes, son parecidos uno del otro. Los ángulos que tenemos
posiblemente sean los mismos. Entonces vamos a ver si empatan los triángulos. Yo voy a mover, tenemos el triángulo azul, ahora voy a mover el triángulo amarillo. Y si te fijas, empatan todos los ángulos que tenemos aquí. Este ángulo, tenemos uno de 90 y por lo tanto el último ángulo mediría lo mismo. Mide lo mismo debido a lo que vimos hace un momento, 180 grados. Si este mide 90, si este mide 45, entonces va a medir 45. En el triángulo grande, como los dos empataron, pues este también mide 45, 90 y por lo tanto 45. Lo único distinto en estas figuras, ahora sí que es los lados, que son muy diferentes en uno y en otro. Pero los ángulos son los mismos. También en la conferencia se vio lo que viene siendo el teorema de Tales de Mileto o parte del teorema de Tales de Mileto. Bueno, el teorema de Tales de Mileto en sí creo que son dos muy conocidos que tiene. En este caso yo voy a ver uno, el otro lo vamos a ver más adelante. Pero el primer teorema nos dice que si dos rectas cualquiera se cortan por varias rectas paralelas a la primera recta que los cortó, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales. Quiere decir que van a ser proporcionales a lo que se cortó, o sea, los ángulos van a ser iguales a los segmentos correspondientes de la otra. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este caso yo tengo dos rectas. Estas rectas, si se fijan, no son paralelas. Si esa recta yo la corto en un punto, ¿sí? Está cortada por una línea, y hago otro corte paralelo, ¿qué quiere decir eso? Que voy a cortar paralelamente esa línea. En este momento yo voy a nombrar el ángulo que se forma aquí, o el segmento, más bien el segmento que se forma como A, y voy a nombrar este como B. Si se fijan, ahorita voy a indicar los ángulos o segmento. Puede ser ángulo o segmento. Bueno, si continúo y esta línea hago un corte paralelo, ¿qué quiere decir? Líneas que nunca se van a tocar, paralelo a este corte, que quiere decir que tomo una línea y hago mi corte, ¿sí? Si se fijan, obtenemos dos líneas paralelas. Estas son dos líneas paralelas. Pero ¿qué pasa aquí? Lo curioso es de que esto es proporcional al corte paralelo. Aunque se vean líneas diferentes, son cortes proporcionales. Dice que tiene por ahí una proporción de alargamiento o de acortamiento dependiendo qué tan retirados están. Y algo muy importante es de que a esta línea que se hizo aquí, este ángulo va a ser el mismo. De hecho, estos dos ángulos, si yo llego a medir este ángulo con respecto a este, me voy a dar cuenta que es lo mismo. Este ángulo con respecto a este me voy a dar cuenta que es exactamente el mismo. De igual manera, los ángulos que están en el exterior, todos los ángulos corresponden a su mismo ángulo. ¿Por qué? Porque el teorema de Tales en este caso lo demuestra. Bueno, ¿qué pasa con esta línea? Esta línea que se creó, como son segmentos semejantes, en este caso como les mencionaba hace un momento, pues a este le voy a llamar A' y a este de aquí le voy a llamar B'. ¿Por qué B'? Porque si se fijan es parte del segmento, o sea, lo extrajimos del segmento que tenemos aquí, entonces vamos a llamarlo A' y B'. Pero ¿qué pasa si hago un corte extra llevándonos paralelamente de esta línea nuevamente, de esta línea que hicimos al principio? Vamos a hacer otro corte aquí. Ya hicimos este corte y si se fijan estas tres líneas son paralelas. Pues volvemos a repetir lo mismo. Existe una relación entre esta primera línea con esta. Entonces, este A', pues también podríamos llamarle A' a este de aquí, ¿sale? Y este ángulo o este segmento también se le podría llamar como B', ¿sí? Bueno,
Tenemos A' y B'. Quiere decir que estos son segmentos que vamos a obtener al partir del primero. Y si yo reviso y si yo mido, vuelvo a repetir, los ángulos que aquí tengo, voy a encontrar que son ángulos iguales y que no hubo ninguna afectación, aunque yo vea que esta línea es más grande que la primera, pero los ángulos siguen siendo lo mismo. Y los segmentos son proporcionales. Bueno, como definición previa al enunciado del teorema, nos dice que es necesario establecer dos tipos de triángulos que sean semejantes. ¿Y cómo van a ser semejantes? La única forma de que sean semejantes es si tienen los ángulos correspondientes iguales, ya habíamos visto eso de correspondientes, o si sus lados son proporcionales entre sí. O sea, no importa que sean grandes o más pequeños, pero deben de ser proporcionales. Habla de una proporción. El primer teorema de Tales recoge uno de los resultados más básicos de la geometría. Vamos a ver un ejemplo del teorema de Tales. Yo tengo un triángulo que nombré A, B y C. Si yo hago los segmentos, quiero que aprendan esto. De aquí, de esta línea, un segmento es una línea cortada por dos puntos en este caso, ¿verdad? Si yo mido este segmento, o más bien si nombro ese segmento, yo lo voy a llamar segmento AB. Si yo quiero nombrar este segmento, entonces lo voy a nombrar como segmento BC. De preferencia por orden alfabético. Y si yo quiero nombrar por último este segmento que tenemos aquí, pues yo lo voy a nombrar como AB. Entonces va a ser AB. Vamos a ponerlo sencillo. Este C, entonces este segmento se llama BC. Este segmento se llama AC y este segmento se llama AB. ¿Sale? Así es como vamos a llamar a los segmentos dependiendo de la letra que se tenga. Bueno. Si hacemos un corte paralelo, podemos tomar la base, podemos tomar en este caso la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, pero yo voy a tomar la altura, que es esta parte. Si yo tomo una línea de aquí y la hago paralela, voy a obtener un triángulo más pequeño. Vamos a observar. Tomo la línea y me voy a ir a recorrerla y la voy a dejar ahí. Si te fijas, ya se formaron dos triángulos. Uno pequeño, que es cortado, está cortando al grande que tenemos aquí. Prácticamente hicimos un corte y obtuvimos un triángulo pequeño y un triángulo grande. A estos dos triángulos se les va a llamar como triángulos semejantes. Pero bueno, vamos a verlo más detenidamente. Este triángulo que se formó, lo voy a separar del triángulo grande para poderlos ver uno del otro. Entonces hago la separación y ya puedo ver dos triángulos, ahora sí, que son triángulos semejantes. No son iguales, son semejantes. ¿Qué quiere decir? Que tienen algo en común. Pero bueno, a este triángulo que tenemos aquí lo voy a cambiar de color para que no se nos confunda. Únicamente cortamos y obtuvimos una sección, más no lo cortamos totalmente, o sea, no quitamos esta parte. Voy a cambiarlo de color a amarillo para poder identificarlos uno del otro. Acuérdate en algo, quiero que observes algo. Yo tengo A, B y C. Y este triángulo que tenemos aquí lo obtuvimos de un pedazo de aquí, ¿verdad? Obtuvimos un pedacito y fue este triángulo. Entonces, este lado que tenemos aquí se debe de llamar algo semejante al de aquí, o sea, para no confundirnos. Entonces, yo lo voy a llamar como A'. Esa A' me está diciendo que es parte de este lado, para ver que estén acomodados como debe de ser. Y por lo tanto, este lado lo obtuvimos de aquí, ¿verdad? Aunque más pequeño, pero fue de este lado. Entonces, para acomodar el triángulo, A
Este de aquí lo voy a llamar como B'. Y después de eso, en este caso, como separé los dos triángulos o una separación, yo le voy a llamar a este lado como C'. ¿Sale? C'. Bueno, ya teniendo estos conocimientos, quiero que observes esto. Vamos a suponer que estos eran dos triángulos separados y que nos pidieron que identificáramos a ver si estos dos triángulos son semejantes entre sí. Bueno, ¿cómo vamos a ver eso? Voy a montar este triángulo pequeño. Ya vimos que lo obtuvimos de aquí, entonces el ángulo C sí corresponde, entonces quiere decir que ya tenemos un ángulo. Pero vamos a ver el ángulo A con A'. Vamos a ver qué pasa. Entonces voy a agarrar el triángulo amarillo y voy a montarlo en el triángulo azul. Si te fijas, queda perfectamente encaja. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo corté una sección del triángulo, los ángulos siguen siendo exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa con B? O sea, ya vimos que A y A' son los mismos ángulos. Pero ahora, ¿qué pasa con B? ¿Podemos observar qué pasa con B? Bueno, si yo tomo el triángulo amarillo que obtuvimos de la sección delantera del triángulo, pues lo voy a tomar y voy a bajarlo a el ángulo B. Si te fijas, en este caso, también nos da de nuevo el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Quiere decir que tenemos una semejanza que es a partir de todos sus ángulos son iguales. Bueno, gracias al teorema de Tales podemos calcular alturas muy grandes, conociendo, a partir de triángulos, conociendo una altura pequeña, gracias a la semejanza. En este caso, por ser figuras proporcionales, se pueden calcular esos valores. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que viene siendo el teorema de Tales ya aplicado en la práctica. Vamos a suponer que yo tengo un rascacielos, ¿sí? Un rascacielos. Y alguien te pidió tomar la altura desde lo más alto del rascacielos hasta el piso. Alguien te pidió tomar esa altura. Imagínate midiendo con cinta para saber la altura. Lo tienes que medir por fuera o lo tienes que medir por un lado recto, que sería a lo mejor el elevador, que es el que pasa aquí a medias, ¿no? Tendrías que buscarte la manera de medir. Pero si te digo que hay una forma muy sencilla de hacerlo, con una precisión, si lo haces como debe de ser, tiene una precisión casi exacta o exacta, vamos a ponerlo así. Bueno, tenemos ese rascacielos. Algo nos hace falta, es de día, entonces nos hace falta el pequeño sol. ¿Sale? Ese solecito, pues ya sabemos que genera luz, ¿verdad? Pero bueno, nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta? Vamos a poner un arbolito, ¿te parece? ¿Qué tal si plantamos un arbolito y hacemos que crezca ese arbolito? Ya tenemos un árbol y un rascacielos. Ahora sí, vamos a poner los rayos solares. El sol genera rayos solares, los cuales generan una sombra, ¿verdad? Pero bueno, nos faltó el piso porque ahorita está volando el edificio y también está volando lo que viene siendo el arbolito. Vamos a poner el piso. Ya tenemos el piso, esta va a ser nuestra guía. Bueno, ya teniendo esto, pues ahora sí, el sol genera una sombra. Esa sombra se genera tocando la punta del árbol, pues vamos a generar una sombra que prácticamente sería la altura del árbol, pero demostrada en lo que viene siendo en sombra, ¿verdad? Dependiendo el ángulo de lo que vienen siendo los rayos solares, es lo grande que puede estar la sombra. Pero bueno, vamos a hacer que aparezca la sombra. Si te fijas, tenemos una sombra que llega hasta el punto, en este caso, donde se reflejan los rayos solares, ¿verdad? Pero bueno, ya teniendo eso,
Vamos a hacer algo. Si te fijas, de este punto a este y a un tercero que podría ser aquí, se forma un triángulo. Si alcanzas a ver las figuras, pero bueno, te lo voy a mostrar. ¿Qué te parece si te pongo un triángulo azul? ¿Sale? Ahí tenemos un triángulo que se está formando. Gracias a la sombra que toca la punta del edificio y también toca la punta del árbol. Pero si alcanzas a ver que también aquí hay otro triángulo. Si no lo ves, te lo voy a mostrar con rojo. Este triángulo sería un triángulo más pequeño que se forma gracias a los rayos del sol. El grande se forma gracias a la sombra que hace el edificio y el pequeño se forma gracias a la sombra que hace el árbol. Bueno, continuando. Para que veas un poquito más claro y quede más claro esto, pues vamos a quitar lo que está montado encima y únicamente vamos a trabajar con triángulos para que lo veas. Ve que sigue siendo la misma altura. Entonces, quitamos el edificio. ¿Qué más quitamos? Pues el árbol tampoco nos sirve para que nos deje ver el triángulo, entonces quitamos el árbol. ¿Qué otra cosa no nos sirve? Pues en este caso tampoco ya no tenemos que tener la sombra, porque al fin y al cabo ya hicimos nuestro triángulo. Quitamos la sombra. Pues ahora lo que voy a quitar también es el solecito, porque no me sirve en este caso. Yo nada más me quiero quedar con los dos triángulos. Los rayos del sol se fueron gracias a que se fue el sol. Y pues voy a quitar la base porque ya la tengo marcada con los triángulos, ¿verdad? Si te fijas, ya nos quedaron un triángulo grande y un triángulo pequeño, pero a lo mejor todavía no lo entiendas porque están montados, ¿sí? Antes de desmontarlos, quisiera hacer algo. Voy a nombrar cada uno de sus lados para no perdernos antes de quitarlo aquí. A este le voy a llamar A este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. Pero nombré al triángulo grande, me hace falta el triángulo pequeño. ¿Cómo voy a nombrar el triángulo pequeño? Bueno, primero lo voy a separar para poderlo nombrar, pero quiero que veas cómo va a salir el triángulo. Tomo el triángulo rojo y lo voy a mover a esta posición. ¿Cómo le voy a nombrar? Si te fijas, este lado es el lado A, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner A, pero le voy a agregar el prima, porque no puede ser A. ¿Por qué no puede ser A? Porque estaríamos hablando que es lo mismo. Y como es semejante, le vamos a poner prima. Ya luego, este lado, que es el de 90 grados, es el lado B. Entonces voy a poner, en este caso, B, pero prima. ¿Sale? Y por último tenemos el C. En este caso, yo voy a utilizar la letra C y C. Y te voy a explicar por qué. Aquí sí le voy a poner letra C. ¿Por qué aquí sí le puse C y no puse C'? ¿Por qué no agregué esa prima que estaba manejando en estos dos? La razón es porque si te fijas, este pico o este punto o este ángulo era el que coincidía en los dos triángulos, ¿sí? Prácticamente este es nuestra base para decir que de aquí obtuvimos el triángulo más pequeño. El corte lo hicimos de aquí y nuestro punto común es la C. Por eso no lo nombré como C'. Este punto sí es el mismo. ¿Se entendió? Bueno. Continuando con eso, podemos hacer algo que se llama una formulita. Para poder calcular lo que vienen siendo alguna medida. Recuerda que estábamos hablando de lo alto. Este es lo alto del arbolito, este es lo alto del edificio, ¿verdad? Podemos crear una fórmula para poder trabajar. Entonces, para obtener la fórmula, lo primero lo que voy a hacer es quitarte todos los colores y recordarte de dónde salió este triangulito. Entonces, vamos a quitar los colores y montamos otra vez el triangulito aquí. Para si no lo recuerdas, únicamente hago la revisión de dónde obtuvimos el triángulo, ¿sale? Bueno,
Regresamos a cómo estábamos. Y a partir de esto yo puedo obtener la siguiente fórmula. Primero me voy a enfocar al triángulo grande. Voy a obtener todos sus segmentos. Y de aquí a aquí sería segmento AC. De aquí a aquí sería segmento BC. Y de aquí a aquí estamos hablando que sería segmento AB. ¿Sale? Ya cuando tenga eso, ahora me enfoco al triángulo pequeño. De aquí a aquí sería segmento B'C, que sería la base. De aquí a aquí es la altura. Le llamaríamos segmento B', perdón, A', recuerda que de preferencia por orden alfabético, A', B', porque así se llama. Y este segmento lo vamos a llamar A'C. Entonces tenemos ya los segmentos del triángulo grande y tenemos los segmentos del triángulo pequeño. A partir de eso yo puedo formular, ahora sí, la redundancia, la fórmula. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero voy a poner igualdad de todos los segmentos. Primero voy a poner segmento AC es igual, otro segmento es AB es igual, ahorita te explico por qué pongo el igual poquito más abajo. Y el último segmento es BC. Si te fijas en este caso, todos los datos del triángulo más grande quedaron arriba. Si tú vas a hacer que los triángulos, vas a trabajar primero con los triángulos pequeños, fíjate que queden los chicos arriba y los grandes abajo o viceversa, ¿sale? Entonces en este caso, todo lo que va a ser abajo va a ser el triángulo pequeño. Y así como está, igual los nombres, pero con su respectiva base. Si te fijas, la base grande se llama BC. ¿Cómo se llama la base chica? B'C. Entonces identifico BC y aquí pongo B'C. Y también es un segmento. Después tengo la base grande, o en este caso la hipotenusa, que se llama AC. ¿Cómo se llama la hipotenusa más pequeña? Se llama A'C. Identifico dónde está AC, entonces pongo A'C. Y por último me queda AB. AB sería del lado largo, o más bien del triángulo grande, sería este. Del triángulo pequeño no se llama AB, se llama A'B'. Si te fijas, están acomodados con su respectivo lado, ya sea grande o triángulo chico. Bueno, a partir de eso podemos generar ya el problema. Recuerda que esta era la altura del edificio y esta era la altura del árbol. Bueno, hay algunas cosas que son muy fáciles de medir. En este caso, las cosas que son más sencillas de medir es la distancia de la base del árbol, ¿verdad? Hacia la sombra. Recuerda que aquí se acaba la sombra. También algo fácil de medir, dependiendo lo alto del árbol, que en este caso era un árbol muy pequeño, también puedo medir la altura del árbol. A diferencia de la altura del rascacielos, la altura del árbol es fácil de medir. Y otra cosa que también puedo medir sencillamente es la distancia que existe del edificio hasta donde se hizo la sombra del árbol, ¿sí? O sea, prácticamente sería todo esto, también lo puedo medir. Bueno, observando en lo que viene siendo la siguiente imagen, te voy a poner todos los datos que necesitamos, donde están en verde todos los datos del triángulo pequeño. Si te fijas, las líneas verdes nos indican las medidas del triángulo pequeño, medidas que fueron fácil de sacar, ¿sale? También te digo la distancia que existe del punto del punto C al punto B, que sería 39 metros. Pero vamos a ver de qué te estoy hablando. De aquí a aquí son 39 metros, que también es fácil de medir, ¿sale? Y por último, tenemos lo que viene siendo la altura de nuestro edificio, que realmente no sabemos cuánto mide. Esto es lo que queremos saber. Recuerda bien, este es AB. No entiendo por qué lo borré. Esta altura se llama A'B'. Este de aquí de la base, del pequeño, se llama B'C.
Recuerda que son segmentos. Y por último, algo que sí conozco también es la distancia de B a C, que sería segmento BC. Ya cuando obtengo y veo todo esto, voy a poner aquí algo que se llama datos. Para poderlo separar, ver qué datos conozco. Lo primero que ahí me están pidiendo que yo reconozca o que saque valor es el segmento AB. Entonces voy a poner segmento AB. ¿Lo conozco? No, es el dato que me están pidiendo. Otro dato que sí conozco sería BC. BC sería segmento BC y este tiene un valor de 39 metros. Otro dato que sí conozco sería B'C y tiene un valor de 950 centímetros. B'C y tiene un valor de 950 centímetros. Por último, también el otro valor que conozco es A'B'. Entonces A'B' y este tiene un valor de 8.8 metros. Aquí también son metros y metros. Bueno, ya teniendo esos datos, tengo que observar que todas las unidades estén en las mismas unidades. En este caso, metros, centímetros y metros. Si te fijas, aquí hay un error con el 950 que tengo que transformarlo a metros. Para decir que son 950 centímetros convertidos a metros, entonces sería 9.5 metros. ¿Entendido? Bueno, ya cuando realicé la obtención de datos, voy a trabajar con algo que se llama sustituir. ¿Sustituir qué? Sustituir en esta fórmula los valores que sí conozco, los valores que obtengo de aquí. Primero identifico, AB no lo conozco, pero es el dato que me están pidiendo, por lo tanto lo debo de poner, AB. Como no lo conozco, lo voy a dejar así como está, AB. Ya luego voy a poner entre, sustituyo el valor de A'B'. Valor de A'B' sería 8.8 metros. 8.8 metros. Esto le voy a poner igual. Identifico cuál otro valor tengo aquí. Tengo BC. Aquí tengo BC. Entonces voy a tomar esta y voy a poner el valor de 39 metros. Entre, ahora tengo B'C, que sería lo que está abajo de BC, ¿verdad? Entonces serían 9.5 metros. Y esto va a ser igual. Empiezo a resolver esa operación por algo que se llama regla de 3. Puedo hacer la regla de 3 sin ningún problema. Bueno, ¿cómo voy a hacer la regla de 3? Lo primero que hago es multiplicar cruzado y ya cuando obtengo el resultado divido entre el número que está aquí abajo. Entonces, lo que voy a hacer, multiplico este por este y el resultado lo voy a dividir entre este de abajo. ¿Sale? Entonces tengo 8.8 que multiplica a 39 nos da como resultado 343.2. Eso lo voy a dividir entre esto que está aquí abajo. Entonces le pongo entre 9.5 y nos da un total de 36.12 metros. Recuerda que en este caso AB va a medir 36.12 metros. Lo podemos hacer paso a paso para que veas cómo se hizo. Y es muy sencillo. Lo primero que hicimos fue multiplicar 8.8 por 39. Entonces el resultado que obtuvimos fue AB es igual a 343.2 entre 9.5. Estos son metros cuadrados porque metros por metros nos da metros cuadrados entre metros. ¿Entendido? Y 343 lo dividimos entre 9.5
y nos dio un total de 36.12 metros. Porque ya no cuadrados, porque metros cuadrados entre metros, nos quedan únicamente metros. Y ya con eso tenemos el valor de la altura, que se llama AB, es igual a 36.12 metros. Y este problema lo hice midiendo con una escuadra la distancia que existe de aquí a aquí, que sería BC', son 9.5 centímetros. Yo lo puse en metros. Ya luego si mido desde aquí hasta la punta serían 20 aproximadamente aquí, serían 19 aproximadamente hasta la punta. Entonces 20 más 19 serían 39. Con estos valores se supone que como yo tomé valores reales midiendo, si yo mido la altura me debe dar un total de 36.12 metros aproximadamente. Entonces de aquí a aquí son 20 centímetros y de aquí a aquí son... A ver, otra vez. De aquí a aquí son 20 centímetros y nos da un aproximado. Y así es como terminamos lo que viene siendo los cálculos matemáticos con el teorema de Tales. Más adelante vamos a ver junto con esto el teorema de Pitágoras para poder calcular la hipotenusa del triángulo pequeño y la hipotenusa del triángulo grande gracias al teorema de Pitágoras y los datos que ya obtuvimos. Bueno, sería todo por este video, espero que les hubiera quedado claro. Si tienes alguna duda, ya sabes que puedes repetir el video las veces que sea necesario y hacer tus problemas a partir de estar viendo el video.